por último, vamos a entrar a la tercera parte de la unidad, donde en esta tercera parte lo que vamos a ver es aplicaciones. Esta sería la parte 3, donde vamos a ver las aplicaciones de la búsqueda de extremos o máximos o mínimos. Les hago una aclaración. En la parte 1 o en la parte 2 hay temas que no están totalmente desarrollados en el video, pero que los pueden leer de el material que tienen de la asignatura, donde no les va a presentar problemas su lectura, por eso es que los hemos pasado por alto. En esta parte 3, lo que vamos a ver son la búsqueda de los extremos, máximos o mínimos en las funciones de dos variables. Si ustedes se acuerdan, en análisis 1, cuando tenían una función que depende de una variable independiente, para buscar si la función existía en la misma, un extremo máximo o mínimo, ¿se acuerdan cuáles eran las condiciones? La primera condición era la búsqueda de un punto crítico, o sea que buscaban los puntos críticos, que es la condición necesaria que se debe dar para la búsqueda de extremos, pero no es suficiente, porque se acuerdan que un punto en un extremo está o existe en un punto crítico, pero no todo punto crítico resulta ser extremo de la función. Y la otra condición es trabajar con la búsqueda, o sea, el punto crítico, que lo buscábamos con la derivada primera de la función, y después la condición o usamos el criterio de la segunda derivada para cuando encontramos la condición suficiente para la búsqueda de extremos. Bueno, traducido esto es en lo siguiente. Nosotros tenemos una función de dos variables. El punto crítico es lo primero que tenemos que buscar y lo hacemos a través de las derivadas parciales. Quiere decir que cuando la derivada parcial de la función con respecto a la variable x se anula o no existe para algún valor en particular, o la derivada parcial de la función con respecto a la variable y es 0 o no existe. Eso me da el punto crítico en la función de dos variables. Y después, para buscar la condición suficiente con el criterio de la segunda derivada, tenemos que construir lo que se llama el hessiano, que es un número, que en realidad ese número me tiene que dar un valor positivo, y que se forma de el producto de la derivada parcial segunda de la función con respecto a x dos veces y con respecto a y dos veces, menos el cuadrado de la derivada cruzada. Así formamos el hessiano. Si esto me da mayor que 0, quiere decir que existe en la función un extremo. ¿Cómo hago para saber si el extremo es máximo o es mínimo? Evaluando el signo de las derivadas segundas. Si las derivadas segundas son positivas, existe un mínimo. Si las derivadas segundas son negativas, existe un máximo. Ahora, si el hessiano me da menor que 0, quiere decir que en la función existe lo que se llama un punto silla o silla de montar. ¿Qué quiere decir? Que de donde me posicione en la función puedo ver un extremo máximo o un mínimo. Y por eso tiene la forma de la silla de montar. Por ejemplo, si nosotros viéramos, o moño también se llama, la función. Si me posiciono acá, a lo mejor veo un máximo, acá veo un mínimo. De donde me posicione es el valor extremo máximo o mínimo que observe o que determine. Y si me da igual a 0, no concluyo. Esto es para la búsqueda de extremo en función de dos variables. Bueno, acá tenemos un ejemplo resuelto en la página 51, donde dice la búsqueda de un extremo. Tenemos una función que es 2x al cuadrado más y al cuadrado más
8x menos 6y más 20. Tenemos que buscar el extremo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Buscar los puntos críticos. Buscar el punto crítico quiere decir que buscamos la derivada de cada una de la función con respecto a cada una de las variables, o sea, las derivadas parciales, y las igualamos a 0. En este caso, si derivo con respecto a x, voy a tener 4x, la derivada de y cuadrado es 0 porque es una constante, más 8, y eso me da 0. Derivo con respecto a y, esto es 0, esto me daría 2y, más esto es 0, acá, perdón, me quedan menos 6, y esas son las derivadas parciales. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Igualar esas derivadas a 0 y despejar de ellas los valores que la hacen 0. Bueno, en este caso es muy sencillo. Tenemos, me quedaría menos 8 igual a 4x, donde x es igual a menos 2, y acá tendríamos 6 igual a 2y, donde y es igual a 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Para x igual a menos 2 y para y igual a menos 3, las derivadas parciales son nulas. Eso me está dando que existe un punto crítico en x igual a menos 2 y en y igual a menos 3. O sea que tendríamos el punto crítico en x igual a menos 2 e igual a 3. Bueno, ahora tengo que buscar el extremo, si es máximo o es mínimo. Entonces lo que construyo es el hessiano con las derivadas segundas. Busco las derivadas segundas, quiere decir que voy a buscar la derivada segunda con respecto a x, vuelvo a derivar con respecto a x, me da 4, vuelvo a derivar con respecto a y, me da 2, y busco la cruzada, ya sea con xy o y cualquiera de las dos porque sé que son iguales. Entonces, por ejemplo, si me posiciono en esta ecuación y la derivo con respecto a y, me va a dar 0. Si me posiciono en esta y la derivo con respecto a x, me da 0. Y ahora construyo el hessiano. El hessiano era el producto de las cruzadas, perdón, de las derivadas segundas, sería 4 por 2, menos la cruzada al cuadrado. 4 por 2, 8, este es un valor positivo. Entonces quiere decir que en ese punto crítico existe un extremo. Para determinar si el extremo es máximo o es mínimo, me fijo en qué signos tienen las derivadas parciales de segundo orden. Esta es positiva, quiere decir que en el punto menos 2, 3 existe un mínimo. Si ahora me preguntaría cuál es el punto donde están las coordenadas para x igual a menos 2, y igual a menos 3, y el valor de z, donde tendría que reemplazar por x menos 2 e y3 y encontrar el valor donde existe el valor mínimo. Este valor de z en menos 2, 3 me da también el cuánto asume ese mínimo en la función. Bueno, ahora, si la función depende de una condición, si la función tiene condición, estaríamos en lo que se llaman extremos condicionados. Bueno, vamos a ver entonces cuando la función en la búsqueda de un mínimo o un máximo tiene una condición. Y esa condición está dada por alguna restricción entre sus variables. Por ejemplo, supongamos una función de costo que vamos a producir dos productos, el producto A y B, pero tenemos una limitante presupuestaria que no podemos gastar tantos pesos en el consumo, en la producción de esos dos bienes. Entonces ahí sería una restricción, buscar el mínimo del costo sujeta a esa restricción presupuestaria. Entonces, ¿qué aparece? Aparece una función que tiene una condición. Esa condición están ligando sus variables. Para ello, cuando tenemos que buscar esos extremos en este tipo de funciones, lo que hacemos es utilizar el método de multiplicador de Lagrange. En realidad este método lo que nos dice es construir una nueva función que va a depender de la variable x y de la variable y, y ahora introducimos una nueva variable que se llama lambda, y esa nueva función resulta la suma de la función z más la ecuación de condición multiplicada por ese valor, por esa variable lambda. Entonces, aplicamos las mismas condiciones para la búsqueda de extremos en función de dos variables, que ¿cuál era?
Primero, la búsqueda de puntos críticos. Como la nueva función es la L, vamos a buscar la derivada parcial de L con respecto a X, la derivada parcial de L con respecto a Y, la derivada parcial de L con respecto a lambda. Estas tres derivadas las vamos a igualar a 0 para buscar los puntos críticos. Bien. Y la otra condición, que es la suficiente, es la búsqueda del hessiano, donde ¿qué trabajamos? Trabajamos con la derivada segunda de la función L con respecto a X dos veces, con respecto a Y dos veces, menos la cruzada al cuadrado. Y también veíamos que si me daba positivo, teníamos que fijarnos en qué signo tienen las derivadas de segundo orden de la función, que si las derivadas de segundo orden eran las dos positivas, existe un mínimo, y si las derivadas segundas, las derivadas segundas con respecto a cada una de las variables es negativa, existe un máximo. Y si el hessiano me da ahora menor o igual a 0, el criterio del multiplicador de Lagrange me permite utilizar el diferencial segundo de la función para determinar si existe, si en ese punto crítico que encontré con las derivadas primeras siendo 0, si el diferencial segundo de la función, si ese diferencial segundo es distinto de 0, y después evaluar el signo del diferencial con respecto a la función L. Entonces, si el diferencial segundo de la función es distinto de 0, lo que tengo que hacer es buscar si ese diferencial de la función de segundo orden es positivo, va a existir un mínimo, o si es negativo, va a existir un máximo. Bueno, entonces vamos a un ejemplo pequeño y concreto para la aplicación del multiplicador de Lagrange. Y con esto estaríamos concluyendo la unidad muy rápidamente. Bueno, vamos a ver, supongamos que tenemos una función de utilidad donde la función de utilidad depende de dos productos, X e Y, donde es X por Y más 2X. Bueno, y esa función de utilidad está sujeta a una ecuación de restricción o de condición donde esos productos, producir 4 unidades de X más, X e Y son unidades de productos. Entonces, la condición sería que me cuesta 4 por la cantidad que produzca de X más 2 de Y, eso tiene que ser igual a 60. Quiere decir que lo que produzca de X e Y con sus valores tiene que ser 60. Y esa es la ecuación de restricción. Entonces, lo primero que hago en la ecuación de restricción es igualarla a 0. Por lo tanto, el 60 pasa para el otro miembro con signo negativo. Y ahora construyo la función lagrangiana, que es la función objetivo, que es la que va a buscar el extremo en esa función de utilidad sujeta a esa restricción. Dijimos, esta función se forma por la función de utilidad, que es X por Y más 2X, más lambda, que es el multiplicador de Lagrange, multiplicado por la ecuación de restricción, que en este caso es 4X más 2Y menos 60. Entonces, buscamos los puntos críticos. Derivo la función L con respecto a cada una de las variables. Si la derivo con respecto a X, la Y es constante, por lo tanto el primer término es Y, el segundo término me da 2, y en este caso la lambda es una constante multiplicado por esto que es variable, pero esto es constante y constante, o sea, sus derivadas son 0, y acá la derivada de 4 por X me queda 4. Esa es la derivada con respecto a X. La derivada con respecto a Y
En este término me va a quedar x como constante, esto es 0, más lambda multiplicado por 2. Y la derivada con respecto a lambda, esto es 0, esto es variable y esto es constante, repito lo que es esa ecuación. Esas son las derivadas. Bueno, ahora, estas derivadas las tengo que igualar a 0. Por lo tanto, un procedimiento común y el más fácil de operar es despejar lambda de estas dos ecuaciones y buscar o sustituir con las variables x y en la tercera. Entonces, si despejo de la primera lambda, me va a quedar que lambda por 4 es igual a menos y menos 2, en donde pasando el 4 dividiendo me quedaría menos un cuarto de y menos un medio en el segundo término. Y después lambda por 2 es igual a menos x, en donde despejando lambda me queda que es igual a menos x sobre 2. Bueno, acá tengo un sistema de dos ecuaciones. Como los dos primeros miembros son iguales, digo que los segundos también lo son. E igualo menos un cuarto de y menos un medio igual a menos x sobre 2. Despejo una de las variables, por ejemplo, despejo y, que siempre resulta más familiar, me va a quedar menos un cuarto de y es igual a menos x sobre 2 y acá me quedaría más un medio. Donde despejando el 4 que está dividiendo lo paso multiplicando con signo negativo, me quedaría menos 4 sobre 2, menos 4 sobre menos x me quedaría 2x y acá me quedaría menos 4 sobre 2, me quedaría menos 2. Bueno, y es igual a 2x menos 2. Entonces, este valor de y lo voy a reemplazar en esta ecuación. Por lo tanto, me queda 4x más 2, pero en vez de escribir y, voy a escribir su igual, que es 2x menos 2, 2x menos 2, menos 60 igual a 0. Bueno, acá trabajo esto, me quedaría 4x más 4x menos 4 menos 60 igual a 0. No, acá hay un error porque no, está bien, 8x y acá me queda menos 64 igual a 0. Quiere decir que x vale 8. Entonces, acá obtuve un valor de x 8, reemplazo acá el valor de y de x igual a 8, entonces me queda que y es igual a 16, me queda 14. Y esos son los valores críticos para x igual a 8 y igual a 14. Para buscar ahora la otra condición, tengo que construir el hessiano, pero tengo que buscar las derivadas de segundo orden, o sea que voy a buscar las derivadas de segundo orden, lo vamos a hacer acá arriba, sería la derivada segunda con respecto a x, acá no tengo x, por lo tanto me da 0, la derivada segunda con respecto a y, no tengo y, por lo tanto me da 0, y la cruzada, cualquiera sean las dos, esta si la derivo con respecto a y, me va a dar 1. Entonces, el hessiano va a ser igual al producto de las segundas menos la cruzada al cuadrado, o que me da negativo. Entonces, como me da negativo, tengo que ir a buscar o trabajar con el diferencial segundo de la función. El diferencial segundo, ahí tienen una fórmula que en realidad después vamos a ver en detalle, pero como obteníamos el diferencial, el producto de la derivada por el diferencial de la variable, acá es lo mismo, nada más que obtenemos o trabajamos con, vamos a ponerle L directamente, trabajamos con dos variables. Entonces, ¿qué va a hacer? Ese diferencial va a ser el diferencial de la función con respecto a la variable x dos veces, no, perdón, esperen la simbología que se me va, el diferencial segundo, sí, nada más que tienen otra simbología que es la derivada parcial de la función L con respecto a x las dos veces por el diferencial de x,
las dos veces, que ese diferencial de x, como es el diferencial segundo, tienen dos veces el diferencial de la variable que directamente lo elevamos al cuadrado. Miren, hacemos un paréntesis en esta fórmula. Si nosotros teníamos una función que depende de una variable, el diferencial de la función era el producto de la derivada por el diferencial de la variable. Ese es el diferencial de primer orden. Si yo quiero obtener el diferencial de segundo orden de esta función, va a ser el producto de la derivada, o sea que si derivo esto de nuevo va a ser la derivada segunda, por el diferencial de la variable, pero como acá tengo diferencial de la variable me quedaría por diferencial dos veces. Entonces el diferencial segundo de esa función será el producto de la derivada segunda por el diferencial de la variable dos veces, que es lo que aparece ahí. Bueno, entonces obtuvimos la derivada parcial de la función con respecto a la x dos veces por el diferencial de la variable x dos veces. Más, como acá aparecen las derivadas cruzadas, voy a tener dos veces la derivada cruzada de la función con respecto a la variable x con respecto a la variable y por el diferencial de x por el diferencial de y, más la derivada cruzada de la función con respecto a y dos veces por el diferencial de y las dos veces. Bueno, ¿cómo hago para obtener eso? Y recordando que el diferencial tenía que ser, todo esto tiene que ser distinto de cero para que pueda buscar si en ese punto que había obtenido de x, bueno, lo borré, no me acuerdo, de x 8 y 14 creo que daba, existía un extremo máximo o mínimo. 8 y 14, vamos a ponerlo por acá, x8 y 14. Bueno, lo que hacemos es trabajar con la función de condición o de ligadura. Que la función de condición o de ligadura y buscar ahí el diferencial de la función. La ecuación de ligadura que habíamos visto es 4x más 2y igual a 60. Entonces vamos a trabajar con la ecuación de ligadura o de restricción, donde vamos a despejar una de las variables, que es más fácil siempre despejar la variable y, que estamos más acostumbrados a ello. Despejamos la variable y obtenemos que y es igual a 30 menos 2x. Una vez que despejamos la variable y, buscamos el diferencial de esta expresión, siendo el producto de la derivada de esta función por el diferencial de la variable. Si derivamos la derivada de 30 como es una constante 0, menos la derivada de 2x me da menos 2 por el diferencial de la variable. Bueno, ahora volvemos a la fórmula del diferencial segundo de la función L, en donde vamos a sustituir en cada uno de sus términos las derivadas parciales de la función por los valores que habíamos encontrado anteriormente. La derivada parcial de la función L con respecto a x dos veces me da 0 por el diferencial de x al cuadrado, más dos veces la cruzada, el valor me daba 1 por el diferencial de x diferencial de y, más la derivada segunda de la función L con respecto a x dos veces me da 0. Por lo tanto, el primero y el tercer término se anulan y nos queda solamente este término que es igual a 2 diferencial de x diferencial de y. Entonces, para poder encontrar el valor del diferencial segundo de la función L, lo que hacemos es traer esta igualdad que habíamos obtenido, el diferencial de y es igual a menos 2 veces el diferencial de x, lo vamos a sustituir en el diferencial segundo de L. O sea que acá sustituimos el valor de la y por menos 2 diferencial de x. Ahora, si multiplicamos 2 por menos 2, me quedaría menos 4. Y diferencial de x por diferencial de x, lo mismo que decir diferencial de x al cuadrado. Entonces, este valor, cualquiera sea el valor que tome el diferencial de x, si está elevado al cuadrado, su resultado es positivo. Por este valor menos 4 que es negativo, este producto de dos factores, me va a quedar negativo su producto. Entonces, el diferencial segundo es negativo. Cuando ese valor es negativo, me está dando la existencia de un valor máximo. ¿Dónde será el máximo? En x igual a 8, en y igual a 14. Si quiero obtener el valor del máximo en la función z, voy a reemplazar a x por 8 y a y por 14,
y el valor de z me va a dar el valor máximo de la función. Bueno, con esto hemos terminado o hemos dado ese pantallazo de lo que es la unidad 4, estructurada en distintas formas, y los temas que queden pendientes, que no son muchos, ustedes los podrán ver del módulo y con los docentes en las tutorías. Muchas gracias.